Bienvenidos a la lección 3 de la clase de griego 1 del Nuevo Testamento. Estamos haciendo un repaso del concepto de verbos. Podemos memorizar vocabulario y vamos a comenzar a memorizar vocabulario en esta lección. Y podemos aprender el alfabeto y podemos aprender los símbolos de puntuación como en lecciones 1 y 2. Pero si no aprendemos cómo manejar o entender el manejo de verbos, no vamos a poder entender el significado de las frases, porque realmente la carne de muchas de las oraciones no solo se encuentra en vocabulario, pero también en su manera de hablar. No es solamente lo que el autor dijo o escribió, es cómo lo dijo o cómo lo escribió. Y eso es donde los verbos son bastante importantes. Y quiero destacar esta lección porque los verbos para muchas personas son muy difíciles. Sin embargo, vamos a comenzar con el concepto de los modos. Y lo bonito de los verbos en el griego es que sigue un sistema semejante a los verbos de castellano. Primero, para entender el concepto de verbos, tenemos que entender que hay diferentes modos de verbos. Los que han estudiado su gramática, tal vez vamos a volver a la primaria de sus clases de gramática, eso le va a ayudar. Sin embargo, eso es lo que vamos a ver. En la gramática, los modos indican la certeza de una oración. Los verbos de la oración son las acciones son las acciones que demuestran esa certeza por la forma de los verbos. Abajo son 4 modos que estudiaremos en esta lección con ejemplos. El primero es el indicativo. El modo indicativo indica una declaración. Declara, dice nomás. Por ejemplo, tengo ejemplos aquí en castellano para darnos un fundamento para entender al griego. Quiero edificar con un fundamento de castellano, la gramática castellana, para poder ya llegar al griego. No podemos entender muy bien la gramática de otro idioma si no entendemos nuestra propia gramática. Por eso les voy a ayudar. Entonces, por ejemplo, esa es una oración indicativa. Tú siempre haces tu tarea de griego. Ese es un buen indirecto allá. Entonces, cuando dices que tú haces o tú dices o tú lo que sea, no tiene que ser tú. Yo hago mi tarea, nosotros hacemos nuestra tarea. Estoy declarando algo. Eso es indicar algo que pasa. Eso es el modo indicativo. Después tenemos el modo imperativo. El imperativo exige un mandamiento. Por ejemplo, con el mismo verbo hacer, haz tu tarea de griego. Eso sería un imperativo porque estoy obligando o estoy mandando o estoy exigiendo un concepto. También hay un modo subjuntivo que para los gringos, para los angloparlantes, nos es muy difícil porque casi no existe este modo en el inglés. Pero expresa una hipótesis o una duda. Espero que hagas tu tarea del griego, usando el mismo contexto del mismo verbo. Entonces, el indicativo dice que siempre haces tu tarea de griego. El imperativo exige, haz tu tarea del griego. Y el subjuntivo dice que espero que hagas, porque expresa un deseo o una duda o la posibilidad que no pase. Y la forma del verbo, si notamos, haces, haz, hagas, es en la forma de tú, pero el modo cambia como escrito. Esos son los 3 modos principales del castellano. Hay un cuarto modo también en el griego que no tenemos en el castellano y eso se llama el modo optativo. El modo optativo declara un deseo fuerte, un modo muy raro en el griego también, pero por lo menos necesitamos ser conscientes que existe. Y normalmente sería algo que yo espero desde todo corazón con mi anhelo más fuerte que hagas tu tarea o algo así, pero no tenemos una forma diferente de escribir eso en el castellano en la forma de verbo. Sin embargo, la forma del verbo cambia para demostrar optativo en el griego. Pero 1, 2 y 3 ya existen en español. Felicidades porque solo 1 y 2 existen en inglés. Entonces, para mí fue un poco más de un desafío. La voz también. En el griego koiné, los verbos cambian su forma basado en la voz si es pasiva o activa. La voz activa expresa una conexión directa entre el sujeto de la oración y el verbo. Por ejemplo, Jesús perdonó sus pecados. Jesús es el sujeto,
Perdonó es el verbo y sus pecados es el resto de el predicado, el resto de la frase o el objetivo de la oración. En la voz pasiva expresa que el sujeto recibe una acción y a veces indica por quién. Por ejemplo, la gente fue perdonada por Jesús. Las dos oraciones significan lo mismo, pero aquí tenemos el sujeto usando el verbo. Aquí tenemos el sujeto recibiendo una acción y podemos decir la gente fue perdonada o la persona fue perdonada y podemos decir por Jesús, pero no es Jesús que está usando el verbo. Es más recibir, perdón, esto es el verbo, porque dice la gente recibe la acción en una voz pasiva. El sujeto de la oración usa directamente el verbo en una voz activa. Por si acaso, entre paréntesis, cuando ustedes escriben tareas académicas, nosotros debemos escribir en voz activa. La evidencia demuestra, en vez de se encontró que, esto es voz pasiva. No hay que usar voz pasiva en nuestras tareas escritas. En nuestras tareas escritas para los ensayos académicos hay que usar la voz activa. Eso es muy importante, solo para entre paréntesis. Pero para nosotros vamos a ver con los verbos que la forma del verbo, cómo se escribe, es diferente dependiendo si es voz activa o si es voz pasiva. Entonces aquí tenemos de nuevo el sujeto, pero el sujeto recibe la acción en vez de que el sujeto usa la acción aquí. Los tiempos. Voy a comenzar con el tiempo presente y quiero que ustedes se acuerden. Estos son los objetivos de cada lección. Entonces estamos en lección 3, objetivo número 3. El tiempo presente. En el castellano hay 6 tiempos en el indicativo. Se acuerda que cada modo tiene sus tiempos. Entonces el modo indicativo tiene 6 tiempos. Tenemos el presente, yo escribo. El pasado, y tengo el pretérito como ejemplo, pero también hay el imperfecto. Yo escribí. Si fuera el imperfecto sería yo escribía. El futuro, yo escribiré. El perfecto, yo he escrito. El pluscuamperfecto, yo había escrito. Y el futuro perfecto, yo habré escrito. Esos son los tiempos del indicativo. Entonces, hay que entender que cuando ya lleguemos al griego, que hay tiempos diferentes dependiendo del modo también. Y eso va a cambiar mucho cómo es la forma del verbo cuando se escribe. El aspecto expresa si la acción es continua. No tenemos aspecto ni en inglés ni en español. Hay algo semejante en español, pero realmente no es lo mismo. Pero hay un concepto que se llama aspecto. Aspecto expresa si la acción es continua o si es cumplida o simple. Por ejemplo, en el pasado en castellano, el pretérito indica que una acción es cumplida. Por ejemplo, yo escribí, ya está hecho. Yo escribí mi tarea, ya está hecho. Es una acción cumplida o una acción simple. No hay definición de tiempo. Es como o ayer, tal vez podemos poner definición de tiempo. Ayer hice mi tarea de griego o ya ayer escribí mi ensayo. Eso es una acción cumplida. Pero el imperfecto en el castellano nos ayuda con el concepto del aspecto, porque el aspecto también puede tener aspecto continuo. En el pasado tenemos el imperfecto que indica que una acción continúa. Yo escribía, tal vez eso tiene a través de tiempo. Yo escribía mi libro, yo escribía mi tarea, pero no tenemos como ya está definido o terminado. Eso da la idea de continuidad. Eso nos ayuda mucho con el concepto porque en el griego tenemos aspecto que cambia si una acción es ya cumplida o ya simple nomás que pasa y ya nada más, o si es una acción que continúa o que debe continuar. Y eso es muy importante porque afecta hasta nuestra teología. Y por si acaso, para ejemplos de los tiempos y otras cosas, vamos a estar, ustedes los que están inscritos en la materia, van a ver más ejemplos de los conceptos con el griego, con los tiempos, con los modos y todo, y el concepto de aspecto en el libro de lección 3. Objetivo 3.4. La persona y el número. En el castellano hay 6 formas de cada tiempo de cada verbo y se representan en 3 personas, singulares y plurales. Por ejemplo, el verbo hablar. Voy a usar el verbo hablar para nuestro ejemplo de castellano.
En el presente indicativo se conjuga en las siguientes 6 formas. Tenemos habl. Eso es parte del verbo. Entonces, quitamos la AR de hablar, o si es un verbo de ER o IR, quitamos la terminación AR, ER o IR, y tenemos lo que queda aquí con habl, porque quitamos las últimas 2 letras. Eso es lo que nos queda. Y tenemos el verbo hablar, perdón, ya está encima del otro. Y tenemos lo que me gusta decir, la caja de verbos. Eso ayuda mucho con el concepto de los verbos. Los que no son los hispanohablantes como primer idioma, así nos enseñan los verbos de castellano. Lo bonito es que en el griego se manifiesta en la misma manera. Tenemos las personas y tenemos modo singular, no modo, pero tenemos forma singular y también forma plural. Entonces tenemos la primera persona. Digan esto conmigo. Yo soy la primera persona. Aunque si sus micrófonos están en silencio. Yo soy la primera persona. Entonces tenemos la palabra yo, tenemos lo que queda de hablar, H-A-B-L, y tenemos la nueva terminación. La O se conecta con la palabra yo. Yo hablo. Así que la palabra hablar se cambia a la forma hablo. Y en el plural, yo más otra persona, somos nosotros. Eso es primera persona plural. Nosotros hablamos. Y la amos es lo que se conecta con el concepto de nosotros. Y necesitamos poder decir, esto es primera persona singular, tiempo presente. Ustedes en las tareas de la lección 3 necesitan poder escribir de esa manera. Y las instrucciones les demuestran. Así que es muy importante entender, porque cuando nosotros estamos disectando los verbos para saber qué es realmente lo que está diciendo, necesitamos entender qué persona, singular, plural, qué es el modo, es indicativo o es un mandato. Cosas así para demostrarlo. Segunda persona es cuando se habla a otra persona o expresión dirigida directamente. Entonces, díganlo conmigo. Tú eres la segunda persona, o usted es la segunda persona también. Entonces tenemos tú hablas. Entonces la palabra hablas, has, se conecta con tú. Entonces tenemos habl todavía, pero tenemos las terminaciones diferentes. Y en segunda persona plural tenemos vosotros, habláis. Eso sí, como ustedes decimos en Latinoamérica, pero por eso la Biblia dice vosotros muchas veces, porque es segunda persona plural. Y tenemos la tercera persona. Tercera persona es para cuando hablamos de otra persona o de otras personas en plural. No estoy hablando de mí mismo, eso es primera persona. No estoy hablando directamente a otra persona, mirándole cara a cara o escribiéndole directamente, pero eso es segunda persona. Pero tercera persona es cuando hablamos de otra persona. No estoy hablando a mí mismo o a esa persona, pero estoy hablando de otra persona. Y eso sería él o ella habla y ellos o ellas hablan en el plural. Entonces, esa es la idea. Como podemos ver, o, as, a, amos, ais y an, la forma de los verbos en el castellano cambia dependiendo de la persona, si es primera, segunda o tercera, y si es singular o si es plural. He brincado 2 cosas aquí. He brincado el concepto de formalidad, usted o ustedes. Usted es segunda persona, pero lleva la forma de tercera persona. Y ustedes es segunda persona plural, pero lleva la forma de tercera persona también. Ustedes hablan o usted habla. Sin embargo, en la Biblia muchas veces hay muchas personas que no les gusta la idea de ustedes o versus vosotros o algo así. En el griego koiné no hay diferencia de formalidad. Tú es muy informal, usted es más formal. O vos es aún más informal. Entonces tenemos rangos de formalidad, cómo dirigimos a otra persona. Y también en el plural, podemos decir vosotros, porque si estamos en la calle en España, entre amigos, tal vez alguien va a decir, ¿cómo estáis vosotros? Porque está hablando entre amigos, es menos formal. Pero con más formal es el concepto de ustedes. Y ustedes eso con lenguaje más formal, es el plural de usted. Sin embargo, en Latinoamérica ya no usamos vosotros, solo por costumbre, por la evolución del idioma en Latinoamérica. Así que nosotros decimos ustedes.